El edema óseo es un fenómeno inflamatorio que sufre el hueso como un órgano vivo frente a alguna respuesta de alguna injuria, alguna noxa sobre ese hueso y que puede tener diferentes causas. El edema óseo es una respuesta inflamatoria del hueso bastante común frente a diferentes causas. Una causa clara es el traumatismo sobre ese hueso. Una fractura va a generar inflamación y edema óseo. Una contusión o golpe sobre un hueso genera edema óseo también. Y también está todos los otros cuadros que son los cuadros o los fenómenos de sobrecarga sobre ese hueso, especialmente en extremidades inferiores, en huesos de carga que soportan peso, en deportes por ejemplo de impacto, en que puede producirse inflamación de ese hueso por mecanismos de sobrecarga en el tiempo. Otro cuadro importante son los síndromes de edema de la médula ósea, que son cuadros un poco diferentes, como por ejemplo la osteoporosis regional transitoria o el edema óseo que se ve en la necrosis avascular, que tienen otro tipo de fenómenos y que no corresponden a traumatismo o que no corresponden a fenómenos de sobrecarga. Generalmente las lesiones por sobrecarga en las extremidades inferiores son las más afectadas en deportes de impacto. El hueso necesita, al igual que toda la estructura del aparato locomotor, tiempo para regenerar tejido frente a un microtraumatismo. Si ese microtraumatismo es muy repetitivo, muy intenso, frecuente, sin periodos de descanso, el hueso puede reaccionar con estas inflamaciones en zonas de carga conocidas como edema óseo. El síntoma principal es el dolor en el hueso o en la articulación afectada, que va a ser lejos lo que va a ser primordial en la consulta del paciente. En general, el hueso, cuando se produce un edema o una inflamación, no se ve aumentado de volumen, no va a haber un hueso más grande, sino que son fenómenos más bien dolorosos, por ejemplo en la rodilla, en la tibia, en el pie, que pueden a uno hacer sospechar de un edema óseo como causa de ese dolor y que va a tener que ser estudiado con exámenes bien específicos también. El edema óseo se diagnostica por resonancia magnética por imágenes. La radiografía, que es muy importante como en el estudio de un hueso en general, no ve el edema óseo como este fenómeno inflamatorio. En cambio, la resonancia sí lo diagnostica y todos estos fenómenos inflamatorios del hueso han sido estudiados mayoritariamente luego del advenimiento de la resonancia como estudio diagnóstico. Y se ve como una zona blanca, una mancha blanca en la médula ósea, en el hueso trabecular, que se llama una zona de hiperintensidad de señal, que da la característica de que hay un proceso inflamatorio en ese hueso. En general, el tratamiento del edema óseo va a depender cuál sea la causa de este. En general, el tratamiento es reposo. Por ejemplo, si el edema óseo se ha producido por sobrecarga en la rodilla o en un pie, por un deporte de impacto, claramente ese deporte de impacto va a tener que ser suspendido y se puede reemplazar por un deporte de no impacto. Por ejemplo, trabajo en piscina, bicicleta, que no tenga carga sobre esa articulación. En general, el reposo ayuda mucho al tratamiento de que el hueso descanse y supere este edema óseo, junto con el tratamiento analgésico, antiinflamatorio, la ayuda del kinesiólogo. Y en casa se pueden ocupar algunas medidas analgésicas, como por ejemplo analgésicos tradicionales y el uso del frío local. El hielo también es una buena medida para bajar inflamación, ya sea en partes blandas o también en el caso de una articulación con edema óseo que genere derrame articular, el hielo nos va a ayudar a desinflamar también. Como el edema óseo en general puede no manifestarse con fenómenos externos visibles, a menos que sea en una articulación que genere un derrame o una hinchazón, el síntoma principal va a ser el dolor. Entonces, frente a un dolor, por ejemplo, en la pierna, en la región de la tibia, en un dolor en un pie, el dolor en la rodilla, sobre todo si se acompaña de aumento de volumen de esa región, debe ser un motivo de consulta con un traumatólogo, porque sin el estudio por resonancia el diagnóstico del edema óseo en específico no va a ser posible.